entonces pongo auriculares, pero voy a tratar de no. Bien, ya estamos al aire, queridos amigos. El tema de hoy, Chile, de su independencia a la sumisión de Chile y toda Hispanoamérica al nuevo orden mundial. Así que es el tema que vamos a hablar con mi amigo Ángelo Guiñé Jarpa, que está aquí en cámara. Jarpa es un viejo apellido chileno, ¿no es cierto, Ángelo? Así es, y creo que solamente existe en Chile, Ah, porque, mira vos. porque Mira es vos. un apellido francés Es que apellido viene de... español, obviamente, ¿no? No, 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 es francés, ¿Es francés? sí. Viene Ah, mira vos. del ARP y a Chile llega como de la jarpa, etcétera, y termina en jarpa. Bien. Ángelo Guiñé Jarpa, y saludamos a todos los amigos. Que el primero que nos saluda es Gabriel Matus Donaire, que dice gracias por hablar de Chile, quiere decir que es un amigo de Chile. Stani18, que también nos saluda, María Victoria, que nos saluda desde España. Por lo tanto, bien, el tema que vamos a hablar hoy con Ángelo es el tema de la independencia de Chile y su sumisión al nuevo orden mundial. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque en el fondo vemos un problema gravísimo desde nuestra independencia. Es decir, todas las naciones hispanoamericanas estamos enfrentando absolutamente debilitados al nuevo orden mundial. Y por eso quiero comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado. Yo siempre digo que para hablar de la independencia de América hay que preguntarse siempre qué éramos antes, ¿cierto? Porque ese es el problema que tenemos siempre. Nosotros hablamos como si Chile, Argentina, Ecuador, todos hubiésemos existido desde Caín y Abel, más o menos, o de Adán y Eva, y un día llegaron los españoles. Bueno, evidentemente, como eso es un absurdo, ya que todos hablamos español, tenemos que aclarar un poquito a lo que éramos antes. Chile era una capitanía, es decir, sería como una provincia muy importante dentro del virreinato del Perú. Así es. Por eso fíjense que luego de las independencias se buscó la fricción y hasta la guerra entre países hermanos, ¿no es cierto? Lo vemos entre, por ejemplo, Bolivia y Paraguay, que en su momento conformaron una unidad económica junto con el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, y se fabricó una guerra entre Bolivia y Paraguay. Uruguayo y argentino, que somos más que hermanos, hermanos gemelos, y se buscaron las disputas por la isla Martín García. Y a Chile, bueno, se le fabricó una guerra con Perú, a Perú dos con Ecuador, y además una guerra con Bolivia, ¿no es cierto? Chile contra Bolivia y Perú. Y luego, ¿cuál es el resultado? Que todos nos peleamos y todos nos reprochamos que vos me sacaste tantos kilómetros, no, me los sacaste vos. Y yo siempre digo, en realidad nos sacamos todos a todos, porque no es que España perdió América, cada uno de nosotros, Argentina perdió a Chile, Chile perdió a Argentina, Chile perdió a Perú, Perú perdió a Chile, a Bolivia, Argentina, a España, nos fuimos perdiendo unos a otros y a punto tal que se ocurren cosas curiosas. Mira, Ángelo, te voy a contar una pequeña anécdota. Me decía un amigo español charlando con una chilena que tenía dos apellidos españoles y ella dijo, creo que uno de mis apellidos es español porque conocí un español en México que tenía mi apellido. Y tu otro apellido, que supongo que era como Sánchez o Rodríguez, ah, no, no, ese es chileno. Digo, no, no existe eso, no existe. Como decir que hay apellidos argentinos. No, quedan apellidos incaicos, eso sí, en el norte de Argentina he visto, y posiblemente ocurra lo mismo en algún lugar de Chile. Hay algunos apellidos araucanos que han sobrevivido, pero después, cuando uno escucha un apellido típicamente español, uno puede decir que es un apellido argentino, chileno, uruguayo. Ahora, lo curioso de cuando Chile era capitanía del Virreinato del Perú, las Islas Malvinas, tan queridas por nosotros, dependían en un momento, eso lo contaba Francisco Núñez del Arco Proaño, un excelente historiador ecuatoriano, decía que las Malvinas dependieron de la capitanía de Chile. Pero Chile, como nosotros, dependíamos a su vez del Perú. Luego,
esa capitanía cambió a Buenos Aires, pero eran abastecidas del puerto de Maldonado, provincia de Montevideo. E incluso luego de la Revolución de Mayo, las Islas Malvinas siguieron siendo abastecidas desde Montevideo porque Montevideo permaneció realista hasta que en algún momento las tuvieron que dejar porque era imposible de sostener. Y a partir de 1820 fueron ocupadas por la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bien, Ángelo ha escrito unos libros extraordinarios. Tendría que haberlo tenido acá a mano, qué torpe de mi parte. Ahora voy a pedir que me los alcancen. Pero uno de los libros es Sureños a las Armas. Sureños a las Armas, cuando Ángelo un día toma contacto conmigo, mire, yo soy un escritor chileno, y me mandaste el PDF, ¿te acordás, Ángelo? Claro. Y yo dije, pero qué buen libro. Sureños a las Armas es un libro lindísimo para leer, muy fácil de leer, y además, bueno, él me honró pidiéndome que le haga el prólogo. Ahora, el tema que cuando encuentro también te prologó Miguel Ayuso, que es una de las plumas más importantes de la España actual, uno de los cerebros más importantes que tiene nuestra lengua. Y creo que 2 catedráticos más te prolongaron. Bueno, prolongaron tu libro. Realmente, aquellos que puedan solicitarlo, búsquenlo a Ángelo Guiñés o también entren en comunidadhispanista.com y nosotros le pasaremos los correos electrónicos a Ángelo para que él les pueda pasar los libros, porque realmente son muy lindos, son muy entretenidos y cuenta una historia que no se cuenta. La cantidad de realistas chilenos que hubo y sobre todo dentro de la población indígena. Como decías tú, la historia de los vencidos. Así es, la historia de los vencidos. Un día me decía el profesor Carlos Pesado Palmieri, mira que nadie cuenta la historia de los vencidos. Bueno, Ángelo, contanos un poco qué pasó realmente en la independencia de Chile. ¿Independencia o secesión? Bueno, naturalmente siempre ya sabemos de que estamos hablando de una secesión, ¿cierto? Y bueno, tú me pediste hablar de Carrera, que es un personaje muy controversial ya en la historia de Chile. Él, bueno, primero que nada, imagínate, su nombre es José Miguel de la Carrera y Verdugo, ¿ya? Él por algún tema de quizá ir cortando con los títulos nobles, acorta su apellido, ¿ya? A Carrera solamente. O a veces en la Argentina se escribe como Carreras, ¿ya? Pero su apellido era de la Carrera, ¿ya? Y él era hijo de un coronel real de la milicia, ya, que se llama Ignacio de la Carrera, ¿ya? Y que fue vocal también en la primera junta de gobierno, ¿ya? Él estudia en Lima, ¿ya? Por problemas que tuvo acá de conducta, ¿ya? Bueno, muy joven y era un tipo que tenía un gran desplante, una personalidad tremenda, ¿ya? Unos dotes de caudillo fantásticos y podía liderar muchos grupos, ¿ya? Y bueno, finalmente él, después de estar en Lima, en 1806, viaja a España, ¿ya? Y justamente allá participa, ¿cierto?, de la guerra napoleónica y participan en aproximadamente en unos 20 combates, ¿ya? El más importante, y además que fue herido, él estuvo en Ocaña, ¿ya? En noviembre de 1809, ¿ya? Y fue herido, ¿ya? Después de ser herido, es transferido a Cádiz, ¿ya? Donde recibió la cruz de Talavera, ¿ya? En honor, ¿ya? Y fue ascendido en ese momento a sargento mayor de regimiento de húsares de Galicia, ¿ya? En ese intertanto también es cuando conoce a José de San Martín, ¿ya? ¿Qué está pasando en Chile en el mismo momento? ¿Ya? Hay distintos grupos oligarcas ya que empiezan a preparar la sucesión, ¿ya? Y teníamos acá un gobernador que era muy carismático, que se llamaba Francisco Antonio García de Carrasco, que es muy poco conocido, ¿ya? Ángelo, ¿podés subir un poquito tu volumen y dirigirte siempre la voz hacia el micrófono? Porque dicen que acá se están escuchando un ruido un poco molesto.
hay que ver si es culpa nuestra o a veces de quien lo escucha, ¿no? No sé si alguien más tiene algún problema de audición que nos diga. Ahora, es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, nos dicen que hay algún ruido. O tal vez tengas muy alto el volumen, hay que ponerlo a la mitad más o menos, para que no genere reverberancia. ¿Acá me escuchan mejor? Ahí se escucha, yo te ¿Me escucho escuchan bien. mejor? ¿Sí? Yo ¿Me te escucho escuchan muy mejor? bien. Ahí Si que alguno pueda mejorar encuentra algo. dificultad, que me lo vuelva a decir. Ya. Te Bueno, y escucho. como te digo, este gobernador, ¿ya? Gozaba de bastante crédito popular, ¿ya? Era un gobernador bastante atípico, ¿ya? De hecho, él hacía comentarios como que podía ser el nuevo Robespierre, imagínate, Ah, ¿ya? la flauta. Eh, eh, y ya, bueno, además él tenía, imagínate, la costumbre de recibir a todo el mundo en palacio, ¿ya? Y eso no le gustaba para nada a, a la oligarquía chilena, ¿ya? Que incluso lo desprestigiaba porque él tenía en palacio viviendo a una señora que le cooperaba, ¿ya? Y que incluso veía temas de orden, no sé, de su día a día, le tenían que pedir audiencia, que era una señora etíope, ¿ya? Negra, que se llamaba Magdalena. El racismo de la época de la oligarquía ya lo hacía todavía ver peor a este gobernador que venía del sur de Chile y que tenía mucha afabilidad ya para con el pueblo. Hacía salidas populares, iba a mirar gente que está jugando a cualquier cosa, lo recibía todo. Bueno, finalmente esta persona, García Carrasco, el gobernador, tiene que renunciar ya ante las presiones oligarcas y se instaura una junta de gobierno ya en la cual en primera instancia jura igual lealtad al rey, ¿ya? A ver, vamos por eso. Escúcheme, esto es muy interesante, porque todas las juntas revolucionarias juraron, aparentemente, hipócritamente, podríamos decir, fidelidad al rey. ¿A qué se debió eso por lo menos desde el punto de vista de Chile, ¿no? ¿Hubo algunos actos de sinceridad? ¿Hubo confusión? ¿O también había gente que ya había preparado todo esto y actuaba bajo una máscara de hipocresía? Bueno, habían algunos que naturalmente eran más, se les llamaba exaltados, ¿ya? Y claro, estaban preparando la secesión, ¿ya? Tanto así que el lado más conservador, ¿ya? De la mano de un coronel que venía desde la zona del sur de Chile, Tomás de Figueroa, eh, propició un motín, ¿ya? Y hubo un enfrentamiento, ¿ya? Esto fue el 1 de abril de 1811, ¿ya? Hubo un enfrentamiento más o menos fuerte en el centro de Santiago, que fue sofocado por la Junta, ¿ya? Y ya este coronel lo fusilaron, ¿ya? Lo fusilaron y su cuerpo fue expuesto afuera de la cárcel eh, de Santiago, ¿ya? Eh, y el García Carrasco, el gobernador, que la idea era que él volviera, ¿ya? Fue desterrado al Perú, donde finalmente murió, ¿ya? Y bueno, al rato, ya el 26 de julio de 1811 es cuando llega Carrera, ¿ya? Sí. Llega, vuelve, ¿ya? Después de haber pasado algunos inconvenientes en España porque él pide la baja, ¿ya? Pide la baja y al parecer en su solicitud estaba explícito de que su padre tenía problemas de salud, que se tenía que hacer cargo de la familia, un montón de temas que ahí no están muy claros. Pero bueno, finalmente él llega y mira qué curioso que llega con 26 años y llega en un barco de guerra inglés que se llama el Standard, ¿ya? Sí. Eh, Y bueno, ya después en septiembre, más o menos, Carrera, junto a Juan Martínez de Rosa, que era uno de los exaltados, ¿ya? Él era mendocino,
Rosas, ¿ya? También fue presidente interino de la Junta de Gobierno y era secretario de García Carrasco, ¿ya? Ahí ya Carrera da el primer golpe. Ahora, curioso que para los que conozcan las imágenes que circundan de Carrera, él viste el uniforme de Húsar de Galicia, ¿ya? Así que, perdón, Carrera, uno de los... Pero por eso, ¿Carrera era revolucionario o no era revolucionario? O sea, claramente sí. O sea, él llega con la idea de hacer la revolución, apoyado por su familia, que era aristócrata, y por sus hermanos, que tenían incluso mayor capacidad, formación militar, ¿ya? Sí. Como lo nombré, como dije, Carrera fue ascendido tras Ocaña a sargento mayor, ¿ya? Imagínate él por el poder económico que tiene, ¿ya? Donde su familia ostentaban poseer una gran cantidad de peonaje, él de la noche a la mañana, tras los golpes que libra, se hace general. Aclaremos que el grado de sargento mayor en aquella época no era un grado de suboficial como es ahora. Es que en todos los ejércitos del mundo el sargento es un grado importante dentro de los suboficiales. Era grado de oficial en aquel momento. Claro, pero lejos de ser general. Ah, por supuesto, ¿ya? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y además, los 26 años, imagínate, muy joven. Y otro de sus hermanos era todavía más joven. Bueno, era común ascender en base a experiencia de combate, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después de que Carrera se establece, el 12 de diciembre del año 12, al otro año, ya finalmente Abascal dice, esto hay que sofocarlo, ¿ya? Ahora, Abascal es el virrey del Perú, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace Abascal? Envía, de alguna otra manera, a parlamentar, ¿ya? A establecer un cierto gallito, ¿ya? Pero no con una fuerza tremenda, porque te digo, ¿a quién envió? Al almirante Antonio Pareja, ¿ya? De 50 y tantos años, él ya había peleado en Trafalgar, ¿ya? Era almirante, ¿cierto? Y lo envía, ¿cierto?, a sofocar esto, pero solamente con 5 bergantines, ¿ya? 5 bergantines que llevaban 50 soldados y 20 oficiales, ¿ya? Muy poco, ¿cierto?, como para poder sofocar la insurrección. Ahora, ¿qué hacen? Llegan directamente a Chiloé, que en toda esta historia que vamos a contar es el bastión, ¿cierto?, del fidelismo chileno, ¿ya? ¿A qué se debió ese espíritu en Chiloé? Yo puse este pendón, esta no es la bandera del ASPA, es un pendón con el ASPA. ¿A qué se debe que los chilotes, que es el gentilicio de los nacidos en Chiloé, se hayan mantenido fiel? Porque incluso hasta hoy es un tema dentro del mundo de Chiloé, la fidelidad a la corona española. Mira, ¿por qué se hayan mantenido fieles? Yo creo que, bueno, todo el sur fue fiel, ¿ya? De lo que se llamaba la frontera, de Concepción al sur. Pero además, Chiloé, para los que no conozcan, es un archipiélago que está más al sur todavía. Por tanto, con una lejanía más o menos importante. Y en algún momento ellos también dependieron directamente de Lima. Se saltaban a Santiago, ¿ya? Y hubo en el archipiélago invasiones, por ejemplo, holandesas, que a ellos lo fortalecieron en algún momento, ¿ya? Vos sabés que, mira, buscando en el archivo de mi memoria, uno de los planes de destrucción de España en América fue un tal Lord Vansittart, antes del plan Maitland, y él decía que el centro es Perú, hay que destruir Perú, y para eso hay que hacer base en Chiloé. Él decía, planteaba una invasión con 10.000 soldados hindúes, pero decían que no había que llegar directo a Lima, porque era un viaje muy largo y iban a llegar agotados. Había que ocupar Chiloé
que era un centro importante unido a Lima, descansar ahí, reaprovisionarse y luego hacer un viaje más corto desde Chiloé a Lima. Y, y una cosa que uno ve en las alianzas oscuras en contra nuestro, que un descendiente de este Lord Vansittart fue uno de los promotores de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que impulsaba a la guerra en contra de la línea pacifista que había dentro de Inglaterra. Así que, y uno, eso le hace sospechar a uno que hay un hilo conductor, incluso en algunas familias poderosas, ¿no es cierto? Claro. Pero sigamos con el tema de Chiloé. Yo creo que todavía hoy en día, cuando tienen algún problema con Santiago, ellos sacan la bandera española, sacan el aspa de Borgoña. Lo ha hecho el alcalde. Que fueron chilenizados a la fuerza, ¿no es cierto? Claro, muy bien lo que dices tú, porque para quienes no lo tengan tan claro, bueno, Chiloé sufrió 3 invasiones potentes, ¿ya? En 1820, 24 y 26. Entonces, ellos quedan con un gusto amargo de cómo fue su incorporación al país, ¿ya? Sí. Bueno, como te contaba, ¿ya? Este almirante Pareja llega a Chiloé apenas con 50 soldados. Imagínate cómo es la fuerza allá. Inmediatamente se le suman 450 veteranos más 800 voluntarios en el archipiélago de Chiloé. Ahí y él había llegado con apenas, perdóname, él había llegado con apenas ¿cuántos? ¿50 hombres? 50. Y sí que ahí nomás armó un ejército de 1.300 hombres. Claro, y después pasa por Valdivia, que es el otro centro importante, la fortificación, ¿cierto? Y ahí se le suman 600 más. ¿Ya? A ver, aclaremos sobre todo para el público español, que en Europa los ejércitos siempre eran más numerosos, que hablar de un total de 1.900 o 2.000 hombres, en el Chile de ¿qué año exactamente? Recordame. 1812. Bien, es una cifra muy grande. Los ejércitos aquí eran ejércitos chicos. Claro. Acá tenés batallas donde se han enfrentado 1.500 hombres por bando, todas las batallas que vemos de la independencia, salvo en algún momento en Perú y en Colombia, donde las cifras crecieron un poco más, pero Bolívar llegó a tener 9.000 hombres, por ejemplo. Nunca fueron grandes ejércitos, así que hablar de en Chile, que era uno de los territorios más despoblados, es hablar de que había un fuerte apoyo popular con respecto a estos líderes realistas. Claro, acá en grupo, en masa, lo que más pudo lograr el ejército realista fueron aproximadamente 5.000. ¿Ya? Bueno, entonces Pareja ya logra un ejército y ¿qué hace? Va a enfrentar, ¿cierto? Va a enfrentar a las fuerzas de Carrera, ¿ya? Con la idea de parlamentar, ¿cierto? Para que no ocurra un derramamiento de sangre, ¿ya? Él hace un discurso muy hermoso donde llama a la paz, ¿ya? Quizás también por venir de Trafalgar, y haberlas pasado todas las negras por allá, ya no quería que se suscitaran más eventos sangrientos, ¿ya? Tenía claro, a ver, decime Ángelo si estoy equivocado, tenía claro que el enemigo estaba enfrente y no al lado. No era su hermano chileno, sino que el enemigo estaba a varios miles de kilómetros en Londres. Claro, claro, naturalmente. Y mira, curioso también de que Carrera siempre estuvo muy influenciado por el cónsul estadounidense Robert Poinsett, ¿ya? Donde se dice que hay teorías, ¿cierto? De que él motivó en hacer el escudo, el primer escudo, que muestra a 2 araucanos, ¿ya? Que tiene dos lemas que dice, después de las tinieblas, la luz, por el concilio, por la espada, ¿ya? Ahora, mira qué curioso, porque utilizan indígenas, ¿ya? Para hacer el escudo, pero los indígenas, los mapuches, fundamentalmente, fueron leales al rey, ¿ya? Entonces, era una cosa media extraña eso, ¿ya? ¿Sabes que te quiero contar algo de Poinsett? Poinsett anduvo bastante acá por el Río de la Plata, cruzó por la provincia de Córdoba, anduvo haciendo, era un espía. Ahora este Poinsett era de origen francés, o sea, originalmente se pronunciaba Poinsett, pero era un francés de
origen hugonote. Los hugonotes son los calvinistas franceses, que son una minoría. Pero en aquel momento, bueno, eran un poquito más numerosos. Y este hombre trabajó para los Estados Unidos y evidentemente él buscó en el Cono Sur, creo que me parece que andó también por México, Poinsett. Poinsett es un personaje de película, pero evidentemente él estaba a favor de la expansión protestante norteamericana y de la destrucción de un imperio católico en Sudamérica. Entonces, él tenía una fuerte motivación religiosa. Acordate que los hugonotes fueron expulsados 2 veces de Francia, que se fueron a Prusia Oriental. Entonces, evidentemente, a él lo motivaban muchas cosas, posiblemente negocios, salarios como cónsul y como espía, pero también había una fuerte motivación espiritual. Y la motivación espiritual es muy fuerte, tanto de los separatistas para destruir una unidad católica, como de los realistas para mantener la unidad católica de Sudamérica. Por eso Poinsett es un personaje que es un reflejo de la lucha religiosa que hubo en las separaciones de la América Española. Imagínate que la bandera es presentada en una fiesta en la casa de Poinsett. ¿Ya? ¿Y cuándo? Imagínate en qué fecha, un 4 de julio de 1812. Mirá vos, justo el día de la independencia de los Estados Unidos. Sí, evidentemente es un avance. De hecho, te pregunto, la bandera de Chile, ¿qué significado tiene? Porque evidentemente tiene un parecido muy fuerte con la bandera de Texas y tiene los mismos colores y una estrella como la bandera de Estados Unidos, ¿cierto? Pero Bueno, naturalmente. Dime. ¿Tiene algún significado por ahí con una fuerte influencia de Estados Unidos o simplemente fue una motivación local chilena? Yo creo que más que influencia de Estados Unidos, como tuvo la primera, la de la Patria Vieja, que es azul, blanco y amarillo, y por último tenía colores un poco más americanos, digamos, la actual tiene más motivación británica, yo creo. Ah, también. Sí, sí. Bien, entonces estamos hasta ahora que Carrera busca una paz, tiene 2.000 hombres bajo su mando y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Bueno, mira, y lo que quería antes también comentarte, anterior a la primera bandera, que es la más conocida, también hubo una alternativa, que era la primera franja superior, blanca, al medio azul y abajo amarillo, con el escudo, y tenía la cruz de Santiago. ¿Ya? Ah, eso Entonces, tiene mucho más sentido ya. claro, entonces, ¿cómo tú ves ahí quizá la desorientación, quizá una manera de poder llevar a los soldados diciéndole, mira, igual somos cristianos? Pues esto acá, mira, esto es un poco para reírnos, ¿no? Pero en el chat, 195 amigos en este momento están conectados. Uno pone, Poinsett es casi como poisson, que es veneno en francés. ¿Cierto? Pero sí, seguí porque me parece muy interesante lo que estás diciendo. Mira, te digo, entonces después ya empieza la batalla, ¿ya? La primera en Yerbas Buenas, San Carlos, Chillán, ¿ya? Y al poco andar, este almirante Pareja, que estaba más o menos viejito ya, entró en graves problemas de salud y fallece en Chillán, ¿ya? Ahora voy a nombrar un dato curioso también. Su hijo también fue almirante, se llama Juan Manuel Pareja, ¿ya? Él nace en Lima justo en 1813, ¿ya? Y no conoció a su padre, ¿cierto? Y él, como almirante, participó en esta guerra terrible, más que guerra, no sé, yo creo que fue un conflicto más o menos rápido, en esta guerra hispano-sudamericana de 1865-1866, ¿ya? En el cual Chile y Perú tuvieron un enfrentamiento contra España, ¿ya? Y este hijo de Pareja se suicida, ¿ya? Al saber que una de sus boletas, que era la Covadonga, había sido tomada prisionero, ¿ya? Entonces, dos parejas
almirantes mueren en Chile. ¿Mm? Bueno, y mira, después de San Carlos viene el sitio de Chillán. Chillán es una de las ciudades más importantes del sur y a la cual Benjamín Vicuña Maquena, uno de los grandes historiadores chilenos, catalogó en algún momento como que no había caso con Chillán, ya porque era la eternamente Goda, ya diciéndolo. Eternamente, perdón, repetís. Goda. Eternamente. Goda. Ah, sí, 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 sí. Y diciéndolo despectivamente. Claro. Ahí hubo un sitio a la ciudad del 27 de julio al 10 de agosto de 1813. ¿Ya? Y acá voy a leer un párrafo pequeño donde el fraile Juan Ramón dictó unas notas. Él dice, a las 12 del día se dio principio a la escena más horrorosa, bárbara y cruel que se haya visto en el reino de Chile. Iba adelante una bandera negra, precursora de la muerte. Le seguía un tambor que, tocando a degüello, anunciaba su proximidad. Seguía a ese una turba de incendiarios que con fuegos artificiales hacían arder los ranchos y casas que se presentaban al paso. Por último, seguíale las tropas insurgentes. Yo solo diré que el entusiasmo de los vecinos incomparables de Chillán en defenderse y defender al enemigo fue muy extraño y con obra omnipotente, porque todos, sin excepción, grandes y pequeños, mozos y ancianos, mujeres y hombres, a porfía, con lazos, cuchillos, machetes, asadones, hachas, palas y lanzas, todos hicieron su deber en herir, matar, degollar y fugar al enemigo insurgente. Fue muy terrible, como ves, ¿ya? Sí. Las primeras escenas de todo esto que pasó, ¿ya? Posteriormente, Carrera participa en la batalla del Roble, donde se ve amenazado por unos líderes que no eran del ejército, sino que eran dueños de estancia, que se hacían coroneles así rápidamente, sobre la marcha. Y tuvo un momento bien vergonzoso, ¿ya? Porque es atacado y él huye del campo de batalla, salta con su caballo a un río y deja a los demás peleando, ¿eh? Como les vaya. Y ahí es cuando aparece O'Higgins, ¿ya? O'Higgins, Bernardo, era hijo del virrey Ambrosio O'Higgins, ¿ya? Por eso era uno de los tipos que... Recordad dónde fue el padre virrey. Del Perú, claro. Fue virrey. Había nacido en México también, creo. Una Era parte de los irlandés. Era irlandés. Sí. Claro. Y O'Higgins, a su vez, se había educado con indios, o sea, hablaba la lengua, creo que araucana, me parece. Sí, pues, mira, ahí hay otro dato también muy interesante, de que, imagínate, el hijo del virrey del Perú, ¿ya? Se educó con hijos de caciques en el Colegio de los Franciscanos de Chillán. Entonces, es lo que yo he dicho muchas veces. ¿Se imaginan hoy en día a los hijos de los caciques actuales que van quedando en el sur, que estudien en la misma condición de posibilidades con los hijos del presidente actual? Sería como una locura, ¿cierto? Pero en esos tiempos no, era así, ¿ya? Bueno, era entonces, lo más común, porque hay que recordar que España buscó crear con los caciques naturales de América, crear una nobleza local, crear liderazgos locales y crear una aristocracia con esa gente. Por eso muchos caciques terminaron con título de nobleza y estudiando incluso en España, y algunos llegaron a altísimos cargos tanto en las provincias de ultramar, es decir, aquí en los virreinatos, como también en la península. Es decir, la Guardia Civil española fue creada por un Moctezuma, el duque de Ahumada y Moctezuma, marqués de las Amarillas, y hubo otro Moctezuma que gobernó en el reino de Navarra, que es uno de los tantos reinos de España. ¿Cierto? Hay que aclarar eso porque si no, la gente no entiende por qué tantos aborígenes estuvieron al lado del rey. no fue el 95%, se podría decir, ¿ya? Y eso lo dicen todos los historiadores, acá no hay un tema de disputas de opinión.
No, está totalmente claro. Perdón, me han acercado el libro, Qué bueno. de mi producción. Acá está Sureño Ahí Salas está. Armas, estoy tratando de enfocarlo bien. Ahí Este se ve. libro, le digo a todos los 230 amigos que ya están conectados, es bellísimo. Les pido a todos que entren en comunidadhispanista.com, donde hay un correo, y todos los que quieran comprar este libro, yo les voy a reenviar el correo a Ángelo directamente para que él hable con ustedes y ver cómo se los acerca, porque además está hecho en un papel bellísimo, un papel muy particular, y bueno, y es un recuerdo muy lindo que mi ejemplar, por supuesto, está dedicado a mí y te lo agradezco muchísimo. Pero es muy entretenido y cuenta cómo los nativos luchaban por el rey Abrazo Partido y rompe con el mito de que algunos falsos historiadores dijeron que la independencia fue un grito de rebelión indígena. Bueno, eso jamás ocurrió en América, fue un grito de intereses de las burguesías. No, ni criollo tampoco. Ahora, mira qué interesante lo que dices tú, porque encontré por ahí una tesis, ¿ya?, de Carlos Contreras Painemal, que es el mapuche, que se llama Sí. Los tratados celebrados por los mapuches con la corona española, la República de Chile y la República de Argentina, ¿ya? Y él habla de todos los parlamentos más importantes, y el del año 14 es muy particular, ¿ya? Porque habla de que el virrey del Perú envió al general Gavino Gainza a las costas de Arauco, ¿ya?, a hacer un parlamento con los mapuches para que lo ayudaran en la guerra, ¿ya? Y que les llevó bastones de mando y medallones con el busto de Fernando VII, a los loncos, ¿ya? Eran bastones de plata, ¿ya? Y que obtuvo de parte de los mapuches, obtuvo la fidelidad, ¿cierto? Y imagínate que de parte de los arribanos que estaban al mando del Tocumañil, le entregaron 6.000 conas, que son soldados, o huaychafes, que son guerreros. O sea, inmediatamente ya contaban con 6.000. Por eso la guerra en Chile fue tan larga, en gran parte gracias a los mapuches, ¿ya? Porque ellos contaban con una cantidad de hombres que marcaban la diferencia, ¿ya? Sobre todo en lo que fue la etapa final de 1818 a 1832 del periodo que es más o menos desconocido, que se llama la Guerra a Muerte, donde aparece Vicente Benavides, los hermanos Pincheira, el cura Ferreú. Imagínate que un cura de una villa pequeña que se llama Rere, al lado de Yumbel, está peleando casi 2 años con mucho mapuche y con vecinos de él, ¿ya? Y da una lucha de casi 2 años contra la Nueva República, ¿ya? Acá quiero, mira, hacer una pequeña, para que se entienda realmente y apoyando lo que Ángelo explica tan bien, porque Ángelo ha hecho un trabajo de recuperación muy importante. Ahora te voy a preguntar, Ángelo, ¿cuántos líderes realistas de origen criollo o indígena o mestizo hubo? Pero por muchos nos están preguntando a qué se debe las peleas que han habido entre chilenos y argentinos y el tema de Malvinas. Bueno, voy a aclarar lo siguiente. Cuando se produce la secesión de América se buscó que todos quedemos peleados todos contra todos. Eso es así. Los ingleses fabricaron independencias que era puerto con tierra alrededor. Entonces, claro, siempre lograron desarrollarse determinadas oligarquías portuarias que son las que se beneficiaron. Argentina tuvo una aparente expansión, pero era la pampa húmeda de Buenos Aires. Lo mismo pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Chile. Y se encargaron de fomentar la división. Y luego dejaron puntos limítrofes sin decidir, que fueron motivos también de discusión. Entonces, cuando se produce la guerra de Malvinas, yo acá debo reconocer un mea culpa nuestro. Nosotros decíamos, después de los ingleses, vamos por los chilenos, porque tenemos una diferencia por unas islas, que en su momento, cuando era presidente de Chile Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón era presidente de Argentina, se discutió y se solucionaron esos problemas. Es más, había una
parte de la Antártida, Argentina y Chile, que estaba superpuesta territorialmente, estaba así superpuesta, y la declararon, ¿cómo se llama?, territorio común, y después sobre esas islas también se iban a buscar acuerdos para que nos beneficiáramos mutuamente y se iban a acabar los temas. Obviamente que eso le costó a tanto Ibáñez del Campo como a Perón ser derrocados, porque había gente que pensaba permanentemente en una discrepancia entre nosotros. Entonces, cuando fue la Guerra de Malvinas, nosotros mismos gritábamos, ¿no es cierto?, después de los ingleses vamos por los chilenos. Y claro, entonces Chile actuó con una lógica, dijo, bueno, pero si estos son capaces de pegarlo a los ingleses, encima le están hundiendo la flota, vamos a tener un problema militar nosotros. Entonces, en ese momento yo entiendo, no es que me guste, obviamente, pero entiendo la actitud que tuvo Chile. Ahora, han pasado 40 años. Piensen que Francia y Alemania, a 15 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y además se habían agarrado antes en la Primera, antes en la Guerra Franco-Prusiana y antes en las guerras napoleónicas, a 15 años de Gaulle, presidente de Francia, y Konrad Adenauer, canciller de Alemania, tendieron un lazo y se acabaron los problemas entre Francia y Alemania, a punto tal que ambos países se representan a veces mutuamente cuando un jefe de Estado alemán no puede estar y va el francés representa al alemán y viceversa. Y han logrado una fraternidad y han logrado acabar con esos problemas. Nosotros, chilenos y argentinos, hoy desde ya hace varios años, venimos tendiendo lazos entre intelectuales chilenos e intelectuales argentinos para acabar con esas historias que no hacen bien a nadie, y al contrario, yo digo, se imaginan uruguayos, argentinos y chilenos, tenemos el Atlántico y el Pacífico y una proyección a Antártida, y ahí nuestros hermanos del Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador se podían sumar y tendríamos un país poderoso. Yo creo que hasta incluso Colombia y Panamá, que en su momento formaban parte del virreinato del Perú, para ser un país de 200 millones de habitantes, es lo que necesitamos para sobrevivir en el siglo XXI. Así que esas disputas, yo creo que hay que decirle a todo argentino, a todo chileno que todavía se acuerda de esas cuestiones, muchachos, pasó mucho tiempo, pasaron ya 2 generaciones desde 1982, debemos pensar seriamente en un siglo XXI unificado. No sé si, Ángelo, coincidís conmigo. Absolutamente, absolutamente. Sabemos quiénes nos han dividido todo este tiempo, así que no tengo más que aportar a lo que dice. Estoy de acuerdo. Por eso. Bien, sigamos, Ángelo. 273 amigos, sigue creciendo el público interesado en esta lista de los realistas chilenos en contra de aquellos que buscaron la secesión de Chile y el daño que le han hecho hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Mira, les cuento, seguimos con la historia, voy en un orden cronológico, ¿ya? Sí. Mira, en agosto del año 14 se forman divisiones ya importantes entre los que siguen a la familia Carrera, ¿ya?, a los 3 hermanos, ¿ya?, y el protagonismo que empieza a ganar O'Higgins, ¿ya? Tanto así que se forman ya ejércitos de ambos bandos y se enfrentan, imagínate, ¿ya?, en un combate que se le llamó las 3 acequias. En ese combate triunfó el bando de Carrera por una muy buena estrategia de Luis Carrera, ¿ya? Por tanto, después de haber estado un poco desaparecido por un lapsus pequeño, José Miguel vuelve a tomar el mando del ejército y O'Higgins tiene que bajar, ¿ya? Ahora, imagínate, al día 29 de agosto, ¿ya?, del año 14, saca un decreto medio desesperado José Miguel Carrera, ¿ya?, que acá también voy a leer muy cortito. Es un poco escabroso esto, ¿ya? Porque muchas veces los comillas patriotas, para nosotros rebeldes o insurgentes, hablan de la liberación, por ejemplo, de los negros, etcétera, ¿ya? Acá, imagínate, lo que dice el decreto de Carrera. Habla sobre los esclavos, ¿ya? Que él necesitaba carne de cañón, ¿ya? Entonces, envía un decreto que dice: los esclavos que prefieran la ocultación cobarde o huyeren de sus casas antes que alistarse en las legiones de la patria y obtener el don inapreciable que ésta les franquea, serán castigados con 100 azotes
3 años de presidio y perpetua esclavitud al arbitrio del gobierno. Mira qué lindo número se manda. Eran bastante sanguinarios. No, tremendo, ¿viste? Ahora, eso por ahí no se cumplió tanto, ¿ya? Es bueno igual decir de que hemos sabido las barbaridades de Bolívar, y acá esas cosas tanto así no pasaban, ¿ya? Como lo que fue la Navidad de Pasto y todas esas cosas terribles, ¿ya? No, con Bolívar realmente fue muy sanguinario. Sí. Acá no, acá no. No llegó tanto en Chile. Ni O'Higgins ni Carrera tenían esas conductas. No, no se puede decir eso, ¿ya? Ahora, después viene una batalla muy importante que quiebra la primera etapa de la guerra, que es la batalla de Rancagua, 1 y 2 de octubre del año 14, ¿ya? Donde A ver, ahí O'Higgins, interesante. Contanos quiénes participan en Rancagua, además de los chilenos. bueno, también llegan refuerzos peruanos, ¿ya? Y llega el primer batallón de la península, los Talaveras, ¿ya? Que acá los tomaban con mucha gracia, porque imagínate, acá eran puros guasos, campesinos, ya que prácticamente no tenían uniforme, ¿ya? Y los Talaveras llegan con una representación hermosa y tenían una banda de guerra que nunca se habían visto acá, ¿ya? Entonces causaba gran admiración. Y con un general potente que era Maroto, ¿ya? ¿Qué pasa? Se encierran en la ciudad de Rancagua O'Higgins y Juan José Carrera, ¿ya? El hermano de José Miguel, y tratan de resistir, y ahí pasa una cosa bien terrible. Y Maroto, que estaba acostumbrado a estas guerras napoleónicas y no entendía muy bien cómo se daban las cosas por acá, hacía marchar a sus calaveras en línea recta y los empezaron a matar a todos. A metralla, ¿ya? Y ahí aparece Barañao, ¿ya? Un coronel argentino. En ese tiempo hay que convenir de que no hablábamos ni de chileno ni de argentino, pero para entendernos ahora lo digo así. Y Barañao va a retar a Maroto y le dice, ¿cómo se te ocurre pelear así acá? Y le dice una frase que es emblemática, le dice, así se pelea en América, ¿ya? Que era una idea de pelear tipo guerrilla en Vietnam, ¿ya? No se podía formar en filas, ¿ya? Acá batallas tipo napoleónicas hubo 2 solamente, Chacabuco y Maipú. Todas las demás fueron ofensivas en horarios nocturnos, todo un poco como más salvaje, ¿ya? Bueno, y ahí finalmente triunfa el bando realista y todos los rebeldes, O'Higgins, Carrera y compañía, todos se arrancan a Mendoza, ¿ya? Y de ahí empiezan a preparar lo que sería después el ataque del ejército, comillas, libertador, ¿ya? Ahora, el sargento José Rodríguez Ballesteros escribe algo bien bonito en la revista de guerra de Independencia de Chile, que se llama, ¿ya? Que dice que ellos, ¿cómo son recibidos después de Rancagua, cuando entran en Santiago? Y mira lo que dice. Cada división que entraba a Santiago era recibida en medio del regocijo público del pueblo alto y llano de la capital. La gente salía a recibir a los realistas con banderas españolas muy engalanadas y desparramaban desde los balcones y ventanas grandes azafatas de flores y algún dinero que las tropas no pudieron aprovechar por no poderlo tomar en la marcha. Entonces en Santiago también había un sentimiento popular pro-realista. Según Sí, realmente, es decir, se nota que nos han pintado una historia tan falsa que cuando uno encuentra esos pequeños relatos donde la gente cuenta esos detalles de la vida, ahí salta la verdad. Te cuento en este momento, Ángelo, que nos está escuchando un curioso compatriota, que siempre me dice que él es mi doble compatriota, Antonio Vela Guema, que es de Guinea Ecuatorial. Ah, mira qué lindo. Y es oficial de las Fuerzas Armadas Españolas.
y él siempre me dice que soy su doble compatriota por el Río de la Plata, ya que Guinea Ecuatorial fue parte del virreinato del Río de la Plata. Sí. Y también por España, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de él, habiendo nacido en Guinea, es considerado absolutamente español por los españoles, ya que Guinea hasta hace poquito formó parte del Reino de España, pero cuentan los guineanos que todavía hoy, cuando juega la selección española contra algún otro país, ellos hinchan por España y cantan el himno de España, que los españoles no lo cantan, los españoles solamente ponen la música, pero no cantan la letra de José María Pemán, ¿no es cierto? Que Hay se un ríe video por ahí pasaron más un hijo del pueblo español. Bueno, los guineanos en la escuela, yo he visto videos de niños de escuela primaria que cantan el himno de España. Así que un fuerte abrazo a Guinea Ecuatorial y a los hermanos de Filipinas, como pide el amigo Andrés Borges, que de todas son maneras. hermanos maltratados por el ¿Cuál es el apellido de él? imperio. Antonio Vela, después te lo voy a pasar por Facebook. Es un gran amigo con el cual muchas veces hemos conversado. Pero bueno, ahí muestra cómo todo, y es más, durante la independencia, así como, viste, y nos iban hackeando de a poquito ustedes, a nosotros, al Río de la Plata, a Guinea Ecuatorial la bloqueaban los ingleses para que de ahí no viniesen refuerzos españoles. Claro. Así que fíjate cómo fueron operando digamos, las fuerzas inglesas y los agentes ingleses, y ahí fíjate hasta la alianza con un agente norteamericano para desarmarnos en 20 partes. Pero no te quiero cortar más, Ángelo, porque realmente es muy entretenido y vas con un hilo conductor. Mira, te cuento. Entonces, ya cuando llegan a Mendoza, se separan abiertamente mucho más las diferencias entre Carrera y O'Higgins. Además que se me fue comentar que cuando están en la batalla de Rancagua, llega la división, la división de Carrera de José Miguel, y hace solamente vista y se devuelve. Ahí hay muchas controversias de qué pudo haber pasado, ¿ya? Pero sí, A ver, sí, para. Vamos de vuelta a ese tema que es muy curioso. no, es tremendo porque está su hermano Juan José Carrera resistiendo junto a O'Higgins, ¿ya? Dieron la lucha 2 días, ¿ya? Y en algún momento todos ellos estaban esperando a José Miguel. Y cuando llega José Miguel con su división, están los relatos de los oficiales realistas de que dicen, no, acá nos pegamos, porque llegó una división completa de refuerzo. Y la primera idea, incluso de los realistas, es recular, es decir, no, acá ya estamos fritos. Y es Quintanilla el que termina siendo gobernador de Chiloé, el que le dice a Osorio, al general, enfrentemos nomás. Y bueno, toman fuerza y dicen, enfrentemos, pero cuando van a enfrentar, la división de Carrera da media vuelta y se va. Entonces, ahí ya la antipatía, digamos, no se pueden ver los carreristas con los o'higginistas por ese gran, no sé cómo le puedan llamar ellos, hay una traición, hay un punto muy extraño. ¿Por qué no participó en la batalla? Hay muchas conjeturas y pasa de todo, no está ¿Qué claro. conjetura puede haber? ¿Qué es lo que se sospecha? Mira, prácticamente que quería que O'Higgins fracasara 100% y que después ellos iban a ser capaces de establecer otro tipo de defensa, pero no hay claridad. No hay claridad al respecto. Evidentemente, acá se mezclaban las luchas individuales de poder y de ambición, Claro, claro. ¿no es cierto? Porque obviamente Carrera no quería, pero también, por ejemplo, San Martín y O'Higgins buscaron también quitarle poder a Carreras, ¿no es Claro. cierto? Y Y en el como momento digo, Carreras se convierte como en un jefe de Estado sin poder, ¿no es cierto? claro, como digo, ellos ya se habían enfrentado en una batalla, entonces la rivalidad era tremenda. Cuando llegan después a Mendoza, aparece San Martín y ahí tiran hacia el lado ya para siempre a Carrera y toman ellos el mando. ¿Y qué hace Carrera? Apoyado de nuevo por Poinsett, ¿ya? Que arranca con él,
se embarca a los Estados Unidos, ¿ya? Llega a Estados Unidos y toma conocimiento con el secretario de Estado, con James Monroe, ¿ya? Quien lo acoge, ¿ya? Y se lo presenta al presidente Madison, ¿ya? Esto se comenta también que en Nueva York fue admitido en la Logia Masónica San Juan número 1 el 24 de febrero de 1826, según el mismo diario de carrera, ¿ya? Ahí ya tiene mayores relaciones, por mientras en Chile está pasando de todo, ¿cierto? Y San Martín está preparando la invasión. Carrera, ¿qué es lo que estaba buscando? Poder volver con refuerzos. Y lo logra porque puede reunir 5 embarcaciones, armamento de todo, vuelve y llega a Buenos Aires, y en Buenos Aires se lo requisan, ¿ya? Al pobre Carrera le requisan todo, ¿ya? Se lo requisa Juan Martín de Pueyrredón. Y además lo toman preso. Y además lo toman preso. Pueyrredón está en clara alianza con San Martín. Eso tenían una clara alianza política, sí, sí. Entonces, como te digo, además lo toman preso a Carrera y ahí se inicia ya todo un problema grave, ¿ya? Viene, después triunfan en Chacabuco, bueno, después en Maipú, ¿cierto? Aunque entre medio de Chacabuco y Maipú hubo 2 grandes victorias del ejército realista en Talcahuano, en una resistencia muy grande, y posteriormente en Cancha Rayada. Sí. Hay que contarle también a la gente que cuando cruza el ejército libertador, cruza con más de 30 oficiales ingleses y franceses, ¿ya? Bueno, vos sabés que de Mendoza cruzan 47 ingleses que eran zapadores, que estaban prisioneros desde de las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806, y forman un cuerpo británico dentro del ejército de San Martín. O sea, se nota que cumplían algún tipo de órdenes. No sabía que había también franceses. Mira, ese es un detalle que a mí se me ha pasado. Imagínate los mismos que fusilan a Liniers. Ah, por supuesto. A Liniers lo fusilan fusileros ingleses en la provincia de Córdoba. Una pregunta. ¿Recordás los nombres de los generales realistas en Talcahuano y Cancha Rayada? ¿Realistas? Sí. Está Ordóñez, ya está Osorio. Ellos son básicamente, está Bernardo de la Torre, y hay un primo de Rivera también. Ah. Mira, curioso. Creo que también hubo un regimiento de Burgos que llegó a pelear, ¿puede ser? ¿O eran los Talavera? Sí. No, mira, a Chile solamente llegaron 2 batallones desde la península, que fue el Talavera en 1814, y después de Talcahuano llega el Burgos, ¿ya? Que pelea y le va muy bien en Cancha Rayada, y posteriormente en Maipú son todos masacrados, todos, no queda ninguno, ¿ya? Eran 900 los de los Talavera, ¿ya? Y, no, perdón, Burgos eran 900 y los Talavera eran 300 y algo, ¿ya? En número. ¿Los de Burgos cayeron todos? ¿Murieron todos? Todos, sí. Bueno, y estaba Maroto también, ¿cierto? Claro. Posterior a Maipú, los hermanos de Carrera, Juan José y Luis Carrera, ellos también estaban tratando de volver a Chile para hacer un golpe, O'Higgins, ¿ya? Porque tenían fuerzas todavía con las cuales podían contar. Y ellos dos, tras cartón de Maipú, son apresados en Mendoza y por orden del gobernador de la ciudad, Toribio Luzuriaga, ¿ya? Son fusilados, sí. ¿Ya? En ese momento ellos tenían 36 años y 27 años tenía Luis Carrera, ¿ya? Y mira, de hecho pasa algo bien feo. Acá estamos hablando que se están matando entre ellos. Acá no tiene nada que ver el bando realista.
son los rebeldes que se están matando entre ellos. Al padre de los Carreras incluso le cobran el fusilamiento a los hijos. ¿Cómo fue eso? Le cobran hasta las balas. Le llega una carta al señor Ignacio de la Carrera y le cobran el fusilamiento a los hijos, eso. ¿Y por qué con tanto ensañamiento? Mira, ahí no sé. De hecho, hay ideas también de que también le querían cobrar todo lo endeudado que había quedado José Miguel por haber traído esta flota de Estados Unidos, que le fue requisada, ¿ya? Y después de que le matan los hermanos, José Miguel entra en un delirio tremendo, escribe unos manifiestos que manda al infierno a Carreras, a O'Higgins, a San Martín, una cosa terrible, y empieza a tener pequeñas guerrillas, ¿ya? También en la Argentina, en las Pampas, ¿ya? Claro, porque la resistencia iniciada en Chile se mantuvo en Neuquén incluso. Algunos dicen que hasta el año 1842 o 1846. Hay dudas de eso. ¿La resistencia realista? Sí. Mira, la resistencia realista, al menos de los chilenos, se acaba en el año 32 con los hermanos Pincheira que caen en Neuquén, ¿ya? Claro. Chiloé ya había sido tomado el año 26 y digamos que hasta 1826, sí. Yo en el video de presentación cometí un pequeño furcio, dije 1829, pero fue 1826. Y en la batalla de Ayacucho, 1824, pelearon 300 chilotes. Había más chilotes que peninsulares en el ejército, en el Real Ejército del Perú. O sea, fíjense cómo peleamos unos junto a otros, como paraguayos pelearon aquí en Buenos Aires y pelearon en la banda oriental contra los ingleses. Y más, vos sabés que para la segunda invasión inglesa llegó un refuerzo de soldados chilenos que no llegaron a combatir porque llegaron creo que 1 o 2 días después, pero por un tema eran viajes largos, hasta que iba la información y volvía, pero vinieron enseguida a combatir los hermanos de Chile junto a nosotros. Entonces, ¿cómo se han encargado después de separarnos y dividirnos artificialmente? Y luego, bueno, las bromas en el fútbol y todo eso, porque acá le estoy contestando a alguien que dice que lo atendieron mal en un hotel. Bueno, muchachos, pero esas son cosas que no tienen nada que ver, no es lo importante, ¿no es cierto? Porque mañana hacemos una selección de fútbol argentino-chilena. Claro. Salimos todos juntos, así que ya basta, eso son tonterías. Ahora, lo que es claro, lo que es muy claro para quienes están recién conociendo estos temas, de que esta fue una guerra entre hermanos, fue una guerra civil, ya que hubo demasiado interés de afuera, como estaba nombrando hace un rato, mira, después de Chacabuco, cuando ya está todo más o menos perdido, pero todavía se pelea hasta el año 32, llega el general Breyer, ¿ya? Llega Rondizoni, O'Carroll, Cochrane. Sí, claro. Realmente Cochrane que viene a apoyarlo a San Martín. Claro, son un montón de grandes oficiales que habían peleado la guerra napoleónica, sobre todo formaron la Marina de Chile, son todos ingleses. Entonces, bueno, se nos va, está claro. Y mira qué curioso también. Perdóname, Ángelo, vos sabés que los creadores de la Marina de Ecuador también son todos oficiales ingleses. Sí, seguro. Sí, claro. Mira, el 3 de junio del año 18, ya cuando, después de Maipú, hay un decreto muy interesante de parte de O'Higgins. Mira, también lo voy a leer, es cortito. Dice, después de la gloriosa proclamación de nuestra independencia, sostenida con la sangre de sus defensores, sería vergonzoso permitir el uso de fórmulas inventadas por el sistema colonial. Una de ellas es denominar españoles a los que por su calidad no están mezclados con otras razas que antiguamente se llamaban malas. Supuesto que ya no dependemos de España, no debemos llamarnos españoles, sino chilenos. Y después sigue que ya había orden al obispado, bla, 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 y que la gente que no lo respetara podía haber un juicio infamatorio sobre su conducta política.
por desobediente y aplicarles pena, bla, bla, bla. Entonces, fue complicado también que acá la gente se empezase a llamar chileno. Porque había que cambiar, porque no existían los gentilicios, sino que lo que existía, porque el gentilicio no es más, vamos a entender esto, no es más que una marca. La cuestión es a qué civilización pertenece uno, y en base a los gentilicios lo que se ha buscado es destruir la civilización. En toda América, esto lo he dicho muchas veces, pero creo que vale siempre la pena repetirlo, desde la Araucanía chilena, la Patagonia argentina hasta California, y desde Filipinas hasta el Reino de Sicilia, todo el mundo se definía como católico y súbdito del rey. Entonces, si un vecino de la provincia de Córdoba viajaba a Santiago de Chile, no lo iban a ver como un extranjero, sino en todo caso como un forastero. Pero posiblemente también a un hombre de Valparaíso viajaba a Chiloé, también lo iban a ver como un forastero, ¿no es cierto? Y si viajaban luego a Santa Fe de Bogotá, también era forastero, pero no eran extranjeros, no se los veía. Ahora, de golpe, si nacía había un anglicano y tenía hijos bautizados dentro de la religión anglicana y había nacido en América, ese anglicano sí se lo veía como un extranjero, porque era algo ajeno a nuestra cultura. Ángelo, te sigo escuchando y quiero que acá tengo los nombres de los caudillos realistas: Benavides, Picó, Seguel, Senocián, los hermanos Pincheira y los caciques de la zona de Arauco, Los Ángeles y Chillán. ¿Tenés idea de cuántos líderes realistas eran de origen indígena o criollo? Mira, Toquis, el cacique importante, mínimo 6, ¿ya? Neculmán, Mañilbueno, Catrileo, son muchos, ¿ya? Los que otorgaron una fuerte fidelidad por todos estos parlamentos. Como te dije, durante la guerra en Chile hubo un parlamento importante el año 14, cuando le dieron los bastones de mando, las medallitas, todo el asunto. Y después el año 16, el coronel Ordóñez también hizo otro parlamento con los mapuches, donde se demostró la fidelidad, porque, como te digo, las tropas de criollos, ya donde estaba Benavides, donde estaban los hermanos Pincheira, no lograban reunir más de 1500, ¿ya? Pero de repente aparecían estos caciques y le daban ahí en bandeja, tome, 2000 más. Entonces ya podían ser mucho más fuertes. ¿Cuál fue lo que le impidió a todos estos líderes realistas que llegaron a sumar mucha gente? ¿Qué es lo que cuál fue la dificultad para vencer a las tropas revolucionarias? Es que ya era muy desigual la fuerza. O sea, yo creo que tras Maipú no había nada que hacer. Estaba perdido, ¿ya? Pero básicamente que era el armamento de las fuerzas secesionistas, porque el ejército de San Martín tampoco fue un ejército tan numeroso. Claro, es que te digo que tras Maipú, toda la gran oficialidad se retira prácticamente del país, ¿ya? Y quedan unos pocos en Talcahuano, pero todos estos líderes que te digo, Benavides, que ostenta después un cargo de prácticamente comillas como de general, él era un sargento nomás, ¿ya? El cura Ferrebú era un cura, ¿viste? Contanos la historia del cura Ferrebú, de este cura realista, ¿cómo fue? Como te decía hace un rato, él era un cura nacido en la zona de Herrere, al lado de Yumbel, ¿ya? Y él tenía un hermano que participaba como militar, y cuando se entera que lo asesinan, el tipo está 2 años peleando y con una especie, no sé, de sotana o de vestimenta de cura, él da la lucha 2 años, ¿ya? Los hermanos Pincheira también son 7 hermanos, ¿ya? Donde van cayendo uno a uno, ¿ya? Pero, bueno, uno de los hermanos Pincheira había peleado en Maipú, pero con un cargo muy bajo, de cabo. Entonces, claro, todos estos últimos caudillos son, comillas, caudillos populares, ¿ya? No, y que dan el periodo de guerra más largo. Por eso esto no se da, o yo no lo he visto en otros países, donde hay ciertas batallas más bien estructuradas por generales, con ejércitos en forma. Acá no, se dio después de un periodo de caudillaje muy largo. Se le complicó mucho a esta nueva República de Chile
establecer un orden, ¿ya? Sí, o sea, si no tienes cuadros profesionales, es muy difícil organizar un ejército. Claro, no, Lo y podés organizar guerrillas, eran una especie, pero no mucho más de eso. no era como Una pregunta, en aquella época, ¿se hablaba del pueblo mapuche, que es el tema hoy de discusión y de separatismo en Chile y en Argentina? en ese tiempo. Sí, porque Bueno, yo tengo un neologismo que apareció muchísimo después. claro, bueno. Se hablaba más bien de los pueblos, o sea, el huilliche, el pehuenche, el arribano, el reche, claro, no estaba homologizado todo. Sí, sí, por Claro. eso dice que Mapuche, Gabriel Martínez, que es un historiador argentino, dice que es un invento de un chileno que era hijo de británicos y que fue nombrado embajador de Chile en Londres, y ahí él escribe en inglés la historia de un pueblo mapuche, dejando una semilla de discordia a futuro. Y este hombre, si bien tenía ciudadanía chilena, trabajaba para los ingleses y era muy consultado por el Foreign Office, incluso hasta para la creación de la Liga de las Naciones. Es decir, un hombre que pesaba intelectualmente dentro de los servicios de inteligencia británicos. Y él es el que crea ese término. Pero bueno, seguimos relatando cómo termina la guerra de los realistas contra los separatistas. Bueno, mira, siguiendo con la idea de Carrera ya el año 19 sigue ahí en Las Pampas dando vueltas, invadiendo Buenos Aires, le pasa de todo, y el año 21 ya él pretende volver a Chile, ¿ya? Pero en el camino se enfrenta con los gobernadores de Córdoba y de San Luis, ¿ya? A ambos los vence, pero posteriormente, el 30 de agosto, es derrotado en Punta de Medano, ¿ya? De Médano, ¿ya? Por la fuerza del coronel José Albino Gutiérrez, ¿ya? Se comenta de que fue traicionado por sus seguidores y oficiales, ¿ya? Entonces fue tomado prisionero, enjuiciado, ¿ya? Y fusilado el 4 de septiembre de 1821 en la misma plaza donde años antes habían sido fusilados sus hermanos, ¿ya? ¿Muere en Mendoza? En Mendoza también, en la misma plaza. Y no está claro, hay distintas versiones de que le cortaron la cabeza, ¿ya? Y que fue expuesta en la plaza de Mendoza, también un brazo de él, el brazo derecho había sido enviado al gobernador de Córdoba y el izquierdo al de San Luis, ¿ya? Sí. Esto no está claro, ¿ya? Ahora, en Chile, por ejemplo, al caudillo realista Vicente Benavides, él fue colgado en Santiago en el año 22 y descuartizado y pasó un poco esto mismo, ¿ya? Creo que era algo que se estilaba en la época. Sí, a mí me sorprende, mira, hay algo que me llamó la atención, incluso el ensañamiento que hubo con las mujeres realistas. ¿No es cierto? Acá estuve leyendo un trabajo muy interesante que dicen que había muchísimas mujeres que eran realistas. Está en el Archivo Nacional de Chile, archivo de don Bernardo Higgins, tomo 10º. Yo quiero aclarar que el Archivo de Chile, el Archivo de Historia de Chile, es excelente porque vienen digitalizando muchísima información. Incluso en algún momento alguien me avisó de que en los papeles de Chile había un tema interesante que comprometía un poco a los revolucionarios y consulté y me dijeron que sí, que no estaba digitalizado ese documento, pero que ese documento existía y que realmente hay gente que no queda muy bien parada. Pero en este tomo se habla de las mujeres realistas o antipatriotas, a las cuales se las considera todas muy feas. Según los revolucionarios, eran todas feas, que solamente lindas, las patriotas solamente podían ser lindas, y si una mujer decía que estaba en contra de la independencia es porque simplemente era vieja, gorda y fea. En el informe. Entonces, y se las trata con mucha crudeza y dice que hay que castigarlas con mucha severidad. Hay una chilena de apellido Landa a la cual se la castiga públicamente, ¿no es cierto?
Entonces se nota que el espíritu revolucionario fue un espíritu que careció absolutamente de caridad cristiana, ¿cierto? Fueron al hueso contra la gente, ¿no? Claro, pero como hablábamos hace un rato, yo creo que lejos de todas maneras de lo que pasaba con Bolívar. ¿Mm? Ah, por supuesto, sí, 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 sí. Lo de Bolívar fue absolutamente sanguinario. ¿Cómo continúa la historia, Ángelo? Bueno, como te digo, ahí ya toda la familia Carrera queda fuera de juego y ya se establece la nueva república, y esta nueva república tiene que sofocar el último bastión que queda, que es Chiloé, ¿ya? Ajá. Y de la mano de Cochrane hacen 3 invasiones, ¿ya? La primera la lleva Cochrane, que es el año 20, fracasa, posteriormente Freire, quien la lidera el año 24, y finalmente al año 26, ¿ya? También hay mucho otro caudillaje en la zona, está Senosiaín también, otro caudillo popular, Juan Manuel Picó, ¿ya? Otro de los grandes caudillos realistas, ¿ya? Que él creo que era un comerciante también. A él, de hecho, lo atacan en su campamento y le cortan la cabeza, pasa, es Vietcong, ¿ya? Eh, hasta que finalmente, como te comentaba, todo cambia con los hermanos Pincheira del año 32. ¿Cómo aparecen los Pincheiras? ¿Suceden a los Carreras en la lucha realista? No, los Pincheira aparecen en el año 17 más o menos, con las primeras bandas, eh, contra el Estado, ya contra las tropas de San Martín y O'Higgins, ¿ya? Ellos eh, eran criollos y muy cristianos, ¿ya? Se habían educado con los franciscanos y generalmente tanto para Benavides, para, para los Pincheira, había un tema místico muy potente, ¿ya? Ellos veían una amenaza al cristianismo. De Claro. hecho, salían con una idea así media cristera, ¿ya? O, o carlista, ¿ya? Precarlista, salían a pelear con la cruz, llevaban la Virgen, eran de utilizar escapularios, ¿ya? Y además que los curas de la zona ejercían una fuerza bien importante y se hablaba de que era una guerra contra los herejes de Santiago. No solo los ricos de Santiago, sino que contra los herejes de Santiago. Claro, muchos indios decían no estamos de acuerdo con los señoritos de Santiago, ¿no? De forma peyorativa, ¿no? Un poco se dio acá, vos sabés que cuando fue la guerra de la Triple Alianza, que algunos la llaman guerra de la Triple Infamia contra el Paraguay, había argentinos que se pasaban del lado paraguayo a pelear junto a los paraguayos, porque veían que esto era una guerra organizada por Buenos Aires y que no tenía nada que ver, en cambio los paraguayos eran sus hermanos, entonces no se entendía esto de que vamos a apoyar a Buenos Aires para andar perjudicando a nuestros hermanos. Entonces, había un sentido de hermandad distinta. Acá me pregunta uno de las personas que están hoy en el chat, si los indios tenían prohibido comerciar. No, yo tengo entendido que los indios manejan sus propios recursos, sus propias bancas de ahorros, sobre todo en el Perú, y podían comercializar porque tenían lo que llaman las repúblicas de indios y podían organizarse. Que haya habido casos particulares de abuso económico de unos sobre otros, pero eso lo sufrimos hoy, ¿no es cierto? Eso no es algo propio de un sector o de otro. Y lo importante a consignar también, a los que no lo tengan tan claro, todo el actual problema de los indígenas chilenos, fundamentalmente mapuche, todo el sur, es con la república, ¿ya? Cuando se parte la república, así como también lo hizo Bolívar, una de las primeras ideas que tenían era quitarle las tierras a los indígenas para venderlas, ¿ya? En Chile hubo un periodo que se llamó la pacificación de la Araucanía, ¿ya? ¿Cómo Que fue eso? fue fundamentalmente salir a matar indios y tomarle las tierras, ¿ya?
Eso todo No, pasó. perdón, y eso siguió hasta el siglo XX. En el sur de Chile, en el sur de Argentina, las tribus de los Segnan, los Onan, muchos de ellos fueron desapareciendo incluso. Hay tribus que desaparecieron absolutamente, que creo que los últimos sobrevivientes creo que quedan por 1960, algunos ya viejos, pero fueron tribus exterminadas. Exacto, entonces, posterior, o sea, cuando parte la República, nosotros empezamos a tener guerras contra el Perú y Bolivia, tuvimos dos, ¿ya? Que si España es nuestra madre patria, el Perú es nuestra nodriza, ¿cierto? Tuvimos problemas con ellos. Después, guerra interna, guerras civiles, revoluciones del año 51, 59, Sumaique, pero todo eso es posterior a todo lo que fue nuestra estadía en el virreinato. Sí, por eso hay que aclarar, los indios fueron masacrados, no desaparecidos porque tenemos población indígena en toda América y en abundancia, pero fueron atacados por los gobiernos liberales republicanos. En Uruguay los exterminaron. Y acá se los persiguió también en la campaña de desierto y se capturaron indios que fueron vendidos y separados familias, niñas y madres por un lado, hombres por el otro, que fueron vendidos. Hay avisos del diario La Nación de Buenos Aires, de fin del siglo XIX, donde se ponen avisos para comprar una india con sus hijos porque son buenas para el trabajo hogareño. Una cosa espantosa, ¿no es cierto? Imagínate que en Chile se exportaron indios a Francia para zoológicos humanos. Sí, y Uruguay también hizo eso. En Bélgica terminaron los uruguayos, los charrúas. Como dices tú, eso fue con la República. Antes claro, no pero es fácil echarle la culpa a España, ¿no es cierto? Claro. Que no está para defenderse. Como lo que decía Darwin, ¿te acuerdas de...? Bueno, que claramente era un agente, pero él cuando entrevistaba a los indios le decía, nosotros estamos pobres ahora, pero no era así antes. Claro, usted nos ve pobres ahora, le dicen a Darwin, pero no era así cuando teníamos un rey. Sí. Todavía, me acuerdo que unos profesores de la Universidad de Mendoza, por la década del 70, 50 años atrás, tuvieron que hacer una investigación de campo, de terreno en el sur de Chile, y decía que habían casas incluso humildes que todavía tenían retratos de Fernando VII. Mira, puede ser. Estamos hablando de 50 años atrás, ¿no es cierto? Fueron más de 20 años de guerra donde todo el sur, en conjunto con los indígenas que pelearon a favor de la monarquía. Entonces, sí, por eso, nadie está 20 años equivocado tampoco, ¿viste? Nadie está 20 años equivocado, claro. Engañado. Es curioso, la guerra de independencia de Estados Unidos es de 1776 a 1781 y ellos ganan con el apoyo español y francés, ¿no es cierto? Bernardo de Galvez por parte de España y Lafayette de Francia. 5 años se define, y eso que Inglaterra estaba a 5.000 kilómetros y en una misma línea, ¿no es cierto?, de mar para ir y volver. Y sin embargo, los ingleses no pudieron sostener eso. Bueno, luego tiene una segunda guerra en 1812, donde los ingleses queman la Casa Blanca. Pero en América, los ingleses tuvieron que llevar refuerzos donde pudiesen para generar esta discordia. Pero ¿cómo puede ser que estos pueblos americanos, que fueron capaces de enfrentar a ingleses, a holandeses, a franceses en un montón de invasiones, no pudiesen apoyar rápidamente la independencia cuando España no podía venir? Entonces quiere decir que no estaban de acuerdo, y fue una guerra que se inicia en 1810, 1809, puede ser, tomando en cuenta lo que ocurrió ahí en el Alto Perú, hasta 1832, como decís, en Neuquén, y también en la zona de Perú hubo resistencias hasta esa década, y en Pasto, en Venezuela, perdón, en Colombia, también hasta la década del 30, ¿no es cierto? No, y los judíos, incluso lo que tenemos hasta ahora, que es como una guerra cultural. Yo hace pocos días tomé el libro de los niñitos de acá de 12 años, que cuando le explican la independencia, siguen contando la misma mentira, de que hubo una guerra contra España. ¿Ya? Claro, como si fuera sentido. ¿Ya? Que hubo una guerra contra España. ¿Cómo iba a ser contra España si nosotros éramos parte de España? Claro, por eso ha sido muy difícil para los chilenos hacerse llamar chilenos, porque se consideran españoles separados de España en todo caso, pero peleados con España, pero españoles, ¿no?
Exacto. Incluso había un error grave también de que había un extracto de Fernando VII que hablaba tras 1814, pero lo dan en el contexto de la batalla de Rancagua. A ver, Pero explícanos un poco eso, ¿cómo fue? es que en el libro de sexto básico colocan un extracto de Fernando VII que da las gracias ya después de lo que había ocurrido, pero lo sacan de contexto porque era lo que escribió Fernando VII era relativo al 1814 de España. ¿Ya? Entonces hay un desorden total. Los chilotes, los valdivianos, estos Benavides, los Pincheiras y todo lo que hemos estado hablando, los caciques, no aparecen en ninguna parte. Entonces yo digo, si hay algún chilote acá escuchando, o algún pobre profesor de allá del archipiélago que tenga que enseñarle a sus niñitos la guerra de independencia, ¿cómo? ¿Con qué cara? ¿Ya? Porque ¿cómo le explica a los descendientes directos de los que resistieron hasta el año 26 que fue una guerra contra España y que ellos prácticamente no participaron porque no aparecen en ninguna parte? Los borraron. Claro, Es muy feo claro. eso. Acá le tengo que contestar a Ningún alguien, problema dice, de que el sur perdió. Perfecto, el sur perdió, listo, nos masacraron, de acuerdo, pero no nos borren de la historia. acá quiero aclararle a alguien que me dice, bueno, pero si eran tan hispanos, ¿por qué se rebelaron? Bueno, pero es que si estuvieran tan de acuerdo con rebelarse, ¿por qué no lograron vencer enseguida, ya que España no podía enviar tropas? Claro. Como decís, el regimiento de Talavera y el de Burgos, nada más. Pero No, Inglaterra sí mandó una flota completa para apoyar. Entonces, no, y sí, en los la batalla de ingleses Ayacucho había menos de 300 españoles en el, en el Real Ejército del Perú, que era un ejército de 15 o 20 mil hombres, ¿no es cierto? bueno, Y sin embargo eran muy, muy poquititos. ahí estaba la intención de Carrera, que en la primera bandera coloca en el escudo a los indígenas, pero que no le funciona, ya, seducirlos. Pero es claro, si es que comenzaba la guerra, los indígenas hubieran estado del lado de los rebeldes, triunfan rápidamente. Así es, así es. Pero no fue así. Y se Este, defendió tanto justamente porque los indígenas fueron fieles al rey. Es muy simple. ¿Cómo termina esta historia, Ángelo? Cómo termina? ¿Cómo sigue? Yo creo que sigue esto. A ver. Sigue enfrentando Chile de nuevo problemas, ¿cierto?, en nuestros límites, eternamente, ¿cierto?, con la Argentina, con el Perú, y depende cómo se vayan dando todas las cosas, los cambios de presidente, si es que alguno tiene problemas internos, le echa la culpa al otro, y seguimos así, es como nos diseñaron, ya, para tener eternamente problemas entre nosotros. ¿Ya? Entonces ahí hay que parar la antena y parar un poco y darnos cuenta de que, como tú has dicho muchas veces, en toda América somos todos hermanos, profesamos casi todos la misma religión, o al menos entendemos el bien y el mal a través de Cristo, ¿ya? Y que nuestra fortaleza está en unirnos, primero yo creo espiritualmente, ¿ya? Y después de unirnos de esa manera, se establecerán todos los parámetros político-culturales que tengan que haber, pero mientras no exista una unión espiritual y nos veamos como enemigos, que es una locura, porque yo las veces que he estado en Argentina nunca me he sentido en el extranjero, digamos. Claro, claro. Esto pasa cuando uno llega a un país donde las costumbres son distintas, no sabes cómo mirar a quién, es todo un lío eso. Pero acá no nos pasa eso. Y lo más terrible, yo creo, es nuestra ignorancia. Imagínate, 200 años después, recién, todavía, hay gente que no tiene claro cómo se suscitaron esta falsa independencia. Entonces estamos todavía como en un día cero en cuanto a, al conocimiento de la gente. ¿Viste? El engaño ha sido muy profundo y las ganas de aprender de los hispanoamericanos en una gran mayoría es básica. ¿ya? Entonces,
No, Vos sabés no que cuando olvidamos. fui a dar una charla a Uruguay, crucé por el norte de Uruguay, ¿no? Tuve que ir al departamento de Salto, que me invitaron del profesorado de historia, y cuando crucé estaba charlando con otro argentino, estábamos ya en territorio uruguayo, y dice, bueno, hemos cruzado la frontera, y el otro argentino me dice que es un chiste lo que dijiste, ¿no? Es un chiste, ¿cómo que cruzaste la frontera? Estás en Uruguay, no estás en Tailandia. Dice, claro, por supuesto, lo digo en forma de broma, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo y tantos amigos, tengo amigos que viajan muy seguido a Chile y si en ningún momento te sentís más que la broma típica del partido de fútbol, cosas así, ¿no es cierto? Pero me dice, pero es la misma broma que te hace de golpe en la ciudad de Rosario entre los hinchas de Rosario Central y Newell's Old Boys o en Córdoba entre los hinchas de Talleres y Belgrano de Córdoba. Pero me dice, y probablemente ocurra en Chile entre los de Universidad Católica y Colo Colo, ¿no es cierto? Que ahora son los equipos más importantes. Pero me dice, no, no, es que vos te sentís que te caíste en Camboya, ¿no es cierto? Que dice, bueno, es otra cultura, son otras costumbres, en ningún momento sentís eso. Mira, yo creo, viendo lo que pasa hoy en Estados Unidos, donde uno ve un pueblo que parece como enloquecido queriendo destruir su propio imperio, que es el país más poderoso del mundo, da la impresión de que en estos momentos, como que el príncipe de este mundo, príncipe del mal, ha oscurecido las almas y estamos todos medio locos, ¿no? En aquel momento yo creo que tiene que haber pasado algo parecido, ¿no? Algún príncipe maligno, digo, me refiero a un espíritu maligno, fue metiendo veneno en las almas y generando discordias, y una vez que viene la discordia, se pelean entre hermanos, y hubo gente operando para generar ambiciones económicas, y algo que es muy importante, la unidad económica de Chile que tenía, a ver, Chile tenía sus productos, recibía los productos que venían de este lado de los Andes, ¿no es cierto?, de Mendoza, y de ahí se embarcaban todos a Lima, donde se unían con productos de Lima, de la actual Bolivia, Alto Perú, de Paraguay, del norte argentino, incluso algunos que llegaban de Buenos Aires y de Montevideo, y de ahí se iban hasta México, y de México a Filipinas, y de Filipinas se vendían en Asia. Es decir, había todo un entramado de desarrollo y de complemento económico tan grande entre los minerales chilenos, los alimentos nuestros, los carruajes, la yerba, la moneda de plata, y eso significaba un montón de productores en cada región, ¿no es cierto? En un pueblo de golpe se producía algo que se exportaba. Había incluso productos en España que se conectaban con el galeón de Manila y llegaban a Asia. Y de Asia llegaban un montón de productos de porcelanas, el famoso mantón de Manila, que era un mantón chino en realidad, ¿no es cierto? Te va en la verbena de la paloma, yo siempre uso ese ejemplo, que allá viene con mantón de Manila. Bueno, el famoso mantón de Manila no era de Manila, sino era de China. Bueno, todo eso un día colapsó y se quebró. De un día para el otro desaparece el galeón de Manila, que fue en 1815 el último, y yo me imagino, Ángelo, ¿qué habrán sentido esos hombres que veían que hacían el último viaje comercial nunca más? Y todo ese entramado comercial e industrial que había en América empieza a colapsar, porque vos eres un pequeño productor en Valparaíso y te decían, bueno, mire, ya lo suyo no se vende más. Y la moneda que se acuñaba en el Alto Perú, que era la moneda común, y ya no pasa a ser la moneda internacional. Ahora hay que crear monedas locales, de comercio local. Y ahí los ingleses invaden con sus productos y acá hubo oligarquía que se sentía muy a gusto sintiéndose pro-ingleses y negociando con ellos porque resultaba mucho más cómodo ganar dinero de esa manera y crearon modelos que solo sirvieron a los intereses británicos. Vos pensás que cuando se hizo el entramado de ferrocarriles en Argentina, venía todo afuera, pero hasta los tornillos, ni siquiera hubo una fábrica para hacer tornillos, ¿no es cierto?, para las vías. Pueden haber dicho, bueno, negociemos que las vías se hagan acá, ¿no es cierto? Y con hierro que tal vez podía haber llegado de Chile. No, nada, todo venía de afuera. Entonces los productos estaban manufacturados por los ingleses, las vías de tren también, los buques ingleses, el seguro era inglés. Entonces acá quedaba apenas mano de obra mal pagada. Pero no hay desarrollo, y lo mismo le pasó a Chile. O sea, vos te das cuenta la posibilidad del mineral chileno hoy, industrializado, con puerto de Chile, con puerto de Perú. Y además, ojo, acá también hay minerales, así que podría haber empresas con capital de Bolivia, Perú, Argentina, Chile.
lograr favorecer con el mineral desarrollar una industria ferroviaria ligera para que todos los productos y alimentos que tiene Paraguay, que produce alimentos de todo tipo que podían tener mucho más valor agregado, exportados rápidamente por trenes de alta velocidad. Y todo eso se pierde, se perdió el futuro en ese momento. Yo me pregunto, ¿cuántas almas negras deben haber operado en ese momento para confundir las almas superiores? Y yo creo que creo tener la seguridad de que muchos de estos, comillas, libertadores se deben haber arrepentido también, pasado los años. Y de ahí yo reflexiono como cristiano también de que, bueno, todos nos hemos equivocado más de alguna vez en la vida, hemos tomado caminos equivocados. Y estas fueron guerras que por ahí eran 5 o 10 años de estar equivocados. Yo he estado equivocado mucho más tiempo que eso. Y quizá ellos después lo reflexionaron mejor y se dieron cuenta de que fueron utilizados quizá, bueno, hay declaraciones de Manuel Belgrano que se arrepiente. Hay algunas frases de San Martín que indican arrepentimiento y que no quiere saber más nada con los ingleses, incluso los enfrenta cuando ellos invaden aquí, vuelto obligado, le manda una carta al Parlamento inglés y, digamos, él se da cuenta. No sé el caso de O'Higgins, ¿no es cierto? Pero Bolívar se da cuenta, ¿no? Él termina su día en Perú. Ah, mirá vos. Termina exiliado y tiene descendencia peruana. ¿Y a qué se debió eso que terminó en Perú? Porque fue acusado de tirano, digamos, por sus primeros años de gobierno, ¿ya? Y como los Carrera tenían una gran fuerza política, lo fueron estrangulando hasta que tuvo que abdicar. Lo mismo le pasó a Artigas, murió en Asunción del Paraguay, dijo, yo ya no tengo patria, ¿no es cierto? Se dio cuenta. Él hace una declaración de independencia en 1815 en territorio de la provincia de Entre Ríos, territorio hoy argentino, pero era como un pedido de autonomía, porque al año siguiente el rey Fernando VII, no recuerdo por qué motivo, le manda una condecoración y él la acepta. Entonces quiere decir que había confusiones en los sentimientos. Yo creo que no había, es decir, los planes fueron tejidos en Londres. Eso está claro. ¿Has visto esas cartas famosas de la hermana de Bolívar que le escribe a Fernando VII? Y que le dice, bueno, claro, me ayude económicamente, que ella no tiene nada que ver con el loco del hermano. Pasaba de todo. Una pregunta, Ángelo. Esta bandera que yo tengo aquí, bueno, esto es un pendón, no es la bandera, pero es el mismo símbolo. En Chile, ¿dónde se utiliza? ¿Puede ser en Valdivia o Chiloé? Valdivia y Chiloé. En los dos lugares. Está en el escudo de Valdivia, pero no tiene la salida esta en la franja solamente, como en Alabama, digamos. Ah, claro, como el estado de Alabama. Acá un español dice que vio el aspa de Borgoña en un regimiento argentino. Sí, el regimiento Patricios, regimiento de infantería número 1, que combatió en Malvinas incluso. Fue creado para la segunda invasión inglesa a Buenos Aires, que fue en 1807. Pero luego combatió en 1982 en la batalla de Monte Longdon en Malvinas, donde hubo caídos del regimiento Patricios, pero se salvaron los emblemas. Se logró evitar que ningún emblema de los patricios cayese en manos inglesas. O los sacaron antes de la caída de Puerto Argentino o los quemaron, eso no lo sé, pero los patricios combatieron. Y hoy los patricios desfilan con esta bandera y tocando Marcha Granadera, que es la base musical del himno de España. Pero en el ejército argentino hay 6 unidades militares que todavía guardan emblemas españoles. El aspa de Borgoña creo que está por lo menos en 3 de ellos. Entonces, porque es la continuidad. La patrona de infantería argentina es la misma que la patrona de infantería española, que es la Inmaculada, que es aquella que se aparece en el milagro de Empel, en la batalla de Empel contra los calvinistas holandeses. No sé en el ejército chileno si quedan emblemas, pero en Perú sí, la bandera peruana es una variación de esta bandera, ¿no es cierto?
En Bolivia se ocupan... En Bolivia, en Chuquisaca, más en el Tedeum del 25 de mayo, porque yo recuerdo el 25 de mayo de 1809, en el Tedeum que se hace en Sucre, está la bandera de Bolivia y está la aspa de Borgoña. Y vos ves los habitantes de Chuquisaca, que incluso hay un fuerte componente indígena, desfilan con esta bandera con todo orgullo. Y el himno del sur de Chile también habla de la última tierra de sangre española o la última tierra española de América, ¿no? que resistieron. Y lo cuentan con mucho orgullo como los habitantes de Pasto en Colombia. Es decir, la idea de una identidad común está, y incluso en la guerra de Malvinas, el problema que tuvimos con Chile era por un problema político mal gestionado por las dirigencias de Argentina y Chile, que fueron absurdos y que no entendieron que había un problema común. Pero después ves que la mayoría de los pueblos habla hispana estuvieron con nosotros. Y yo estoy seguro que si no hubiésemos tenido ese inconveniente que teníamos por 3 siglas, además era toda la historia, estoy seguro que Chile hubiera estado con nosotros. Nosotros pusimos a Chile del otro lado con nuestra actitud también de diciendo que queríamos hacer la guerra a Chile. Bueno, eso generó un problema que fue momentáneo, pero fue puntual nada más. Fue circunstancial. Pero después yo he hablado con muchísimos chilenos que dicen que no, que las Malvinas son argentinas, y además creo que podría ser la gran oportunidad de la reunificación. Porque yo digo, Ángelo, decime, si nos juntamos todos los pueblos del antiguo virreinato del Perú y entre todos juntos peleamos y exigimos y hacemos política en común para recuperar las Malvinas y digamos, bueno, usemos eso como luego el mar argentino como un lugar de desarrollo común con empresas multinacionales sudamericanas, y a partir de ahí empezamos a pensar una riqueza común, una política exterior común, fuerzas armadas en común, una moneda en común, una política exterior común, una educación que restaure todos estos valores de identidad hispánica, y yo estoy seguro que en 1 o 2 generaciones tenemos un país reunificado y con un poderío contra el cual ya las grandes potencias no podrían, y hasta creo que a Estados Unidos le convendría una Hispanoamérica poderosa, dado que ellos tienen un conflicto con China. ¿Qué opinas de eso? Estoy de acuerdo, pero como te decía hace un rato, yo creo que primero tiene que haber la reunificación espiritual, ¿ya? Claro. Que muchas veces olvidamos, ¿ya? Yo tengo muchas discusiones con otros hispanistas que se le olvida a los hispanistas según la temperatura de la política, ¿ya? Yo creo que el hispanismo está muy por sobre las derechas o las izquierdas que son posteriores, ¿ya? Y a todos estos temas de que, no sé, son temas de gobierno que duran 4 años, intrascendentes, ¿ya? Entonces, por tanto, yo creo que debemos hacer un esfuerzo más grande en la espiritualidad, en conservar nuestros valores cristianos, y después todo se va a dar por añadidura. Yo veo que debe ir por ahí. Además, para enfrentar el nuevo orden mundial, que todos sabemos que es una tiranía de corte anticristiano, ¿no? Digamos, nadie se engaña de que no es más que una idea perversa, ¿viste? Hablan de meternos una vacuna a todos, con un chip a todos, vigilarnos a todos. Bueno, cualquiera que haya leído el Apocalipsis sabe por dónde viene la mano. La única manera es unificarnos todos juntos y recristianizar nuestro pueblo para poder enfrentar este tema. Yo creo que si lográsemos, como muy bien decís, Ángelo, una reunificación espiritual y ver que el enemigo está enfrente, no está al lado nuestro, ¿no es cierto? El enemigo del uruguayo no puede ser argentino, no, nunca. El enemigo del boliviano no puede ser el paraguayo. Somos un solo país dividido artificialmente. Si vemos eso, ya tenemos esta bandera, ya tenemos bandera. No hay que crear una bandera. Y esta bandera en principio podría estar junto a las banderas nacionales porque no hay por qué borrar 200 años de historia, evidentemente, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener claro que tenemos una bandera común junto a las banderas nacionales. Pero si machacamos en nuestra unidad, podremos enfrentar los desafíos del siglo XXI. Estoy de acuerdo. Ahora, yo diría que el primer enemigo que tenemos, más que un enemigo exterior, es interior, en nuestra ignorancia, ¿ya? Exactamente. Porque en su momento, claro, nos tocó que el imperio inglés fue el que nos echó abajo,
pero si no era los ingleses, era cualquier otro, porque el problema era interno, ¿ya? Y va a seguir siendo cualquier otro en la medida que no nos conozcamos a nosotros mismos. Es que es una cosa terrible. Yo te digo, cualquier chileno que se pare en el centro de Santiago y le muestre la bandera, esa que nos unió más de 300 años, la gran mayoría de la gente, te lo juro, y me da vergüenza, no la reconoce. ¿Ya? Entonces tenemos un grave problema educacional y después de reconocerse va a haber una unión espiritual, pero todavía estamos con números negativos en cuanto a que la gente no sabe quién es. ¿Ya? Sí, ahora, porque yo siempre soy más, siempre veo el vaso medio vacío, ¿no? Tenemos ya 305 amigos, cuando arrancamos esta charla éramos 20. Yo he visto manifestaciones patrióticas en Chile ahora con todos los desmanes que tuvieron unos meses atrás antes de esta crisis sanitaria y vi muchas aspas de Borgoña. En Perú también, en las manifestaciones en defensa de la vida y contra la corrupción de la política peruana también vi aspas de Borgoña. Y en Argentina, en las manifestaciones por la vida en contra del aborto y en defensa de la vida de los niños por nacer, también hubo aspa de Borgoña y se vieron varias. Y la gente preguntaba, ¿pero cuál es esa bandera? Y digo, es la bandera de los patricios de Buenos Aires, la bandera común de toda Hispanoamérica, ¿no es cierto? No, pero te digo, en gran parte por el trabajo que haces tú de masificación, porque esto hace 20 años no se sabía nada. Hubiera sido imposible. Hace 20 años se están rescatando los trabajos que ha hecho el doctor Julio González con su libro La Involución Hispanoamericana, que es muy importante y que se consigue en PDF. Creo que no sé si la subimos a Comunidad Hispanista, pero comuníquense con nuestro portal, comunidadhispanista.com, porque lo vamos a poner. Y porque creo que está liberado en PDF. El libro de Francisco Núñez del Arco Proaño, Quito fue España, es un libro extraordinario. Y luego también que lo liberó, y el libro de Pilar Baselga, que ahora se me hizo un vacío en la memoria, que también es excelente. Todos los libros de Pilar Baselga. Imperiofobia y leyenda negra, perdón. Imperiofobia y leyenda negra de. Ay, no, perdón. Imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca Barea. Llevamos casi 2 horas y les pido disculpas a nuestros seguidores, pero bueno, estoy cansado. Hoy terminamos un día, Ángelo y yo estuvimos trabajando bastante, preparando todo esto. Y hoy además tuvimos entrevistas con canales de televisión del exterior y se nos mezclan las cosas. De María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra, es un libro excelente. Quito fue España, de Francisco Núñez del Arco, excelente. La Involución Hispanoamericana de Julio González, excelente. Carta abierta a los argentinos perplejos de Francisco Hotz, también es excelente. Entonces, hay muchísimos libros que permitirían ver. Después, los libros de Tomás Pérez Bejo de la Universidad de México, ¿no? Que hablan sobre la independencia, la elegía hispanoamericana, donde habla y explica que esto fue una guerra civil y por eso fue muy difícil crear luego nuevos estados. Se crearon, pero eran estados que fueron creados artificialmente. Y hace poco el filósofo Alberto Huela dijo, bueno, en Europa de los pueblos y civilizaciones se crearon estados, digamos, de las naciones que preexistencia. La nación húngara se crea el Estado húngaro. Acá es al revés, del Estado español se empezaron a crear naciones, guatemaltecos, hondureños, ¿no es cierto?, bolivianos, colombianos, chilenos, argentinos. Entonces hemos creado un tema artificial y una fuerte confusión. Los uruguayos, por ejemplo, para ellos la independencia es que se independizaron de nosotros, como si España nunca hubiera pasado. Entonces a todo el mundo se lo ha confundido. Los paraguayos se independizaron porque no les quedó otra, porque quedaron como un estado mediterráneo que no querían quedar sujetos a la avaricia de Buenos Aires. Aclaro que yo soy porteño, yo soy de Buenos Aires, pero no justifico la barbarie que se hizo acá. Entonces tuvieron que organizar con el gobierno español un traspaso de mando
Y al gobernador español, que era Velasco, se le pidió que se quedase para ayudar a organizar un Estado, porque no había manera de quedar comunicados con España, porque ellos no eran Estado costero, no llegaban al Atlántico. Si Paraguay hubiese tenido costa en el Atlántico, Paraguay sería todavía hoy una comunidad autónoma de España. Pero no les quedó otra que separarse. Ángelo, para ir cerrando, Oye, ¿qué nos faltaría contar? Hay libro nuevo para fin de año. Contanos. El libro nuevo para fin de año se va a llamar La fe en los caudillos, ¿ya? Y va a retratar las últimas reflexiones, esto en plano literario, que hubieran tenido una serie de personajes ya que lucharon por la hispanidad, ¿ya? Y este trabajo, además, está compartido con Jorge Rodolfo March, que es un gran escultor argentino, ¿ya? Entonces acá tenemos un trabajo en conjunto trasandino, ¿ya? Él trabajando con esculturas que son bustos de estos personajes, y comento quiénes van a estar. Va a estar, por ejemplo, Navala Huachaca del Perú, Agualongo, Liniers, el teniente Esteves, que estuvo en Malvinas, de Chile, Benavides, Pincheira y Quintanilla, va a estar el Martín Cerezo, este oficial que resistió casi un año en Valer, en Filipinas. Está el general Enrique Gorostieta, general cristero, que peleó en los años 20. No sé si dije Liniers, son 11. Y bueno, va a estar muy, pero muy interesante. Que lo recomiendo que lo anoten. Pero mira, yo estoy seguro, si es tan entretenido, mira, con que sea la mitad entretenido de Sureños a las Armas, que lo quiero volver a mostrar, ya quiero ese libro. Porque este libro yo realmente lo disfruté muchísimo, y además tenés esa habilidad de contar en pocas páginas, porque no es un libro muy largo, y vas mostrando la osadía, los milagros, ese espíritu profundamente cristiano que tenían. Y has nombrado dos personajes que a mí me gustan mucho, Antonio Huachaca y Agustina Hualongo, que eran caciques y fueron generales realistas, y ambos vieron, digamos, con una presencia maligna. Ellos dicen que los revolucionarios veían el mal encarnado, ¿no es cierto? Que veían gente ambiciosa y que veían como que el diablo los había. Yo creo que hay un tema metafísico muy profundo para analizar, porque ellos eran indios y tenían el mismo espíritu de Santiago de Liniers, que era prácticamente un caballero medieval perdido en el 1800, ¿no es cierto? Mira, de hecho, es el mismo espíritu cristiano profundo. Mira, de hecho, puedo contar algo, espero que no se enoje March, el escultor, pero en el libro nuevo le vamos a hacer un homenaje póstumo a Hualongo. ¿De qué se trata? Es que cuando es fusilado a Hualongo, él da la célebre frase que habría entregado 20 vidas más, ¿cierto? Por el rey, por la religión, y él pide morir con su chaqueta de coronel, pero en camino venía un oficio de Fernando VII para que fuera general de milicia, ¿ya? Por tanto, en la escultura que va a ir en el libro, como una genialidad de Jorge Rodolfo March, va a aparecer a Hualongo con el descamisado, ya con más bien con una camisa abierta, ya enfrentando la muerte, pero de un hombro va a estar colgando una chaqueta de general, así que le llega ahí, por fin, a Hualongo su reconocimiento como general de milicia. Quiero contarte que, por ejemplo, todavía en Argentina quedan descendientes de Olañeta, que fue el último virrey que no llegó a ejercer cargo, que murió, y también quedan descendientes del virrey Cisneros, que me han permitido ver información y cartas y documentación, donde queda realmente muy comprometida la figura de varios revolucionarios rioplatenses. Es decir, yo creo, Ángelo, que lo que vos estás haciendo con tus libros es escribir justamente la historia de los vencidos, la historia que no se cuenta, la historia ocultada
Porque no está oculta, porque se puede investigar, pero está ocultada, no está difundida, y el trabajo que estás haciendo, no solo para Chile, sino para toda Hispanoamérica, es muy importante, y ya incluso repercusiones de tu nombre en la misma España. Recordá el nombre del escultor argentino con el cual estás haciendo esa obra. Jorge Rodolfo March. Bien, en TLV1, el canal de Juan Suaje Pinto, le han hecho una entrevista a Jorge Rodolfo March. Así que les sugiero que la vean, busquen TLV1, que es un canal que le ha dado mucha difusión a valores hispánicos. Incluso creo que en algún momento te hicieron una entrevista a ti también, Ángelo, y que vale la pena. Me preguntan por la editorial de tu libro, es Ediciones Sur de Chile. ¿Cómo podrían adquirir? Yo pongo a disposición comunidadhispanista.com para que averigüen, pero si no, ¿de qué otra manera podría la gente adquirir tu libro? En la página hispanismo.cl también ahí se pueden registrar para reservarlo. Porque la verdad que van quedando... Hispanismo.cl. CL, como Chile. Exactamente. Entonces, en hispanismo.cl, ahí pueden encontrarlo y tomar directamente contacto con mi amigo Ángelo. Entonces, queridos amigos, no sé si querés decirnos algo más, Ángelo. Bueno, dejarlos invitados, como les dije, al libro nuevo, que va a estar realmente excelente. Hay participación, además de grandes historiadores que nos están apoyando. Y bueno, agradecerte a ti la oportunidad de tener esta charla, ¿cierto?, sobre carrera y sobre todo lo que fue la secesión chilena. Un saludo a todos y bueno, estamos... Ángelo, para el próximo libro quiero que hagamos otra nota, lo mostremos y hagamos un pequeño resumen, un tráiler tenemos que hacer de ese libro, porque realmente vale la pena contar la historia que tú también relatas, y yo me siento muy honrado de haberte entrevistado, de haber prologado tu libro, y te agradezco el haberlo podido disfrutar de primera mano cuando todavía estaba en crudo. Porque Ángelo me lo mandó en PDF, no, me lo mandaste en Word, porque si yo le encontraba algo, digo, tuviste un gesto muy generoso conmigo. Y acá nos pregunta Francisco Salato, sería interesante ver las cartas del último encargado de la Capitanía de Chile, ¿qué pensaba, cuáles eran sus sentires? Bueno, habrá que buscar esa información, pero estoy seguro que cuando uno encuentra las cartas de los últimos reyes, el caso de Cisneros en Buenos Aires, que fue el último, y Liniers, que podemos decir que también fue el último, porque Cisneros, viendo que perdía el poder, le manda como un poder a Liniers, pero Liniers es fusilado. Esos hombres vieron con mucha claridad la caída de la civilización y la ambición de un grupo, de una oligarquía descristianizada, anglófila, que pensó nada más que sus intereses y que son los que escribieron una historia contra la cual hay que remar, porque a veces nos miran como si nosotros fuéramos apátridas, no quisiéramos nuestra patria. No, Ángelo quiere muchísimo a su tierra chilena, yo quiero muchísimo a mi tierra argentina, pero sabemos, Ángelo y yo, que somos compatriotas en una patria mucho más grande, que es Hispanoamérica y España unida, ¿no? Esa civilización hispano-católica. Por eso los pilotos de Malvinas dicen la guerra de Malvinas fue la última carga de la caballería hispano-católica. Entonces, eso es lo común que tenemos nosotros. Por eso tratan de meternos desde su versión, como hemos visto en Chile de Manes, como lo hemos visto en Argentina, todo lo que sea discrepancia, historias mal contadas. Entonces tenemos que acabar con las historias mal contadas, tenemos que divulgar la verdad y adelante, porque somos todos hijos de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. Ángelo, te mando un muy fuerte abrazo, busquen hispanismo.cl para conseguir el libro de Ángelo. La patria del alma. Ángelo, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Ah, es cierto. Un abrazo. Y busquemos esa patria del alma común para todos los que nos han visto. Por eso, queridos amigos, nos despedimos de este nuevo vivo con Ángelo Guiñez Jarpa de Chile, porque realmente tenemos eso, una patria del alma que tenemos que reunificar. Un fuerte abrazo para todos y los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal, y si hay 300 amigos que vieron el programa,
amigos, cada uno de ellos se lo comparta a 100 amigos por Facebook, por grupos de WhatsApp, por Instagram, por Twitter, para multiplicar esta difusión. Y a todos los invito también a anotarse al curso de latín que tenemos en comunidadhispanista.com, sobre todo aquellos que sean profesores de historia, abogados, científicos o filósofos, les va a ser muy, muy útil, que da el profesor Sebastián Pierpaoli. Y le agradecemos también a todos los amigos que colaboran en Patreon, que nos permite seguir adelante con nuestro portal y nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y seguimos unidos en este camino que es la unidad de la hispanidad. Un abrazo grande, Patricio. Pues.